Acabo de habilitar el teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profe. Bien. ¿Quién más está por ¿Estamos allí? bien? ¿Quién más está por allí? ¿Y este cuadro qué? Por favor, que deje que alejar esta ventana de la aplicación compartida. Buenos días, Lander, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bien, Profesor Lander. vamos a iniciar porque la aplicación permite 40 minutos hasta ahora. Bueno, la intencionalidad de esta reunión es primero recordar las pautas de lo que es la planificación y también para prepararlos para un próximo encuentro acerca de evaluación. Pero ya ustedes tienen ya que está haciendo una cosa que extraña, ya se minimizó, ¿no? Entonces ahí va saliendo un mensaje acá. Entonces la intencionalidad, por supuesto, es ir preparando las pautas para la próxima reunión que trataría acerca de la evaluación. Ya nosotros venimos trabajando con un formato de planificación, solo que hemos tenido que mutarlo, una especie de mutación hacia la no presencialidad, hacia la educación virtual. Entonces, por supuesto, ahí aparecen algunos elementos presenciales, evaluativo presencial. En algunos casos he visto planificaciones que no están adaptadas. Entonces, el llamado es a que actualicen los formatos y que los instrumentos ya son distintos. O digamos que las técnicas e instrumentos serían un poco distintos. Bien, pero para entrar en materia, estamos claros hasta ahora, ¿no? Entrando en materia, vamos a tratar de estrategias para el desarrollo del pensamiento complejo. Dice pensamiento, pero es pensamiento complejo y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Para la educación del futuro es ya. Estamos en el siglo XXI, en el año 2021 ya. Y por supuesto, estamos claros en que no puede ser igual que en el siglo XX. Es imposible. Porque si no estaríamos diciendo mentiras. Fíjense acá, yo me voy a basar en los 7 saberes del pensador francés Edgar Morin, de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Qué es lo que se debe saber según él? Y él es el padre del pensamiento complejo. El pensamiento complejo no es pensar en difícil, como muchos estudiantes creen y muchos docentes creen. No es complicarse las cosas. Es una corriente que invita a la reflexión, que invita a hacer las cosas de una manera distinta. Y cuando en el desarrollo del taller, se van a dar cuenta y van ustedes a reflexionar en tal sentido, de que las cosas no se pueden seguir haciendo como se venían trabajando. Las cosas hay que hacerlas en los tiempos. ¿Me escuchan? Estamos bien, ¿no? ¿Aló? ¿Me están escuchando, correcto? Más o menos, mire. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, entonces... Sí se escucha, pero a veces Sí hay se distorsión. escucha. Hay una interferencia ahí. A veces hay interferencia. Sí, sí. Bueno, entonces, en este caso, la invitación es a la reflexión de que no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos trabajando, no tanto en la presencialidad, sino como veníamos trabajando en la educación. Por supuesto, esto es un pensamiento, no es que es nuevo, sino que ha obligado a instituciones, a la UNESCO, a mirar y atender lo que solicita el Edgar Morin.
Como repito, como les decía anteriormente, Edgar Morin es un pensador francés y que viene hablando del pensamiento complejo desde hace algún tiempo atrás. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos 7 saberes necesarios para la educación del futuro? Bueno, ahí los tenemos. El primero es la ceguera del conocimiento. Hace un tiempo atrás, aquí en el Santiago Marín, había un docente, no voy a decir el nombre, por supuesto, ya no está aquí, pero no voy a decir el pecado cuando es el pecador. Entonces, los estudiantes le decían, profesor, pero no coloca algo para investigar. No, no, ya todo está investigado. Eso es un error grave. La investigación continúa. Imagínense ustedes que alguien que tenga un teléfono, esos teléfonos de los años 80 o 90, de los años 90, el primer celular, creo que salió en el año 96, 97, no recuerdo, el Tango 300 de el CED. Imagínense ustedes si el conocimiento queda allí. Todavía estuviéramos trabajando con teléfonos de ese tipo. O una persona que escucha música y dice, no, yo con el acetato de 33 me sirve, ¿no? Y eso tiene que ir evolucionando, por lo tanto hay que seguir investigando. Y conocimientos que eran increíbles de tener, por ejemplo, una videollamada era extraño en los años 80 o los años 70, en esas series televisivas donde una persona llamaba a otro y resulta que hasta lo veía por pantalla y uno se asombraba, ¿no? Y ahorita es facilito, uno llama una videollamada y uno llama a otra persona y le ve la cara y todo. Fíjense que algo así como lo que pregonaba Julio Verne. Entonces, Julio Verne pregonaba o habló del viaje a la luna y mucho tiempo después se hizo realidad. Por lo tanto, si nosotros asumimos una postura acomodaticia de ir labrando una zona de confort, estamos mal. Entonces, fíjense, él habla de estos 7 saberes. El primero es la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. El segundo, los principios de un conocimiento pertinente. Los principios de un conocimiento pertinente. ¿Para qué? ¿Con qué? Enseñar la condición humana. Es decir, no desligarnos de la condición que somos nosotros. Enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión, y este es un tema muy interesante de enseñar la comprensión. Cuando, por ejemplo, se da mucho en educación de adultos, un profesor está en un curso de formación, como este, por ejemplo, y dice, no, profesor, yo no puedo intervenir, a menos que sea un curso acreditable, ¿no? Profesor, yo no puedo conectarme ese día a las 10 porque a esa hora no tengo corriente en mi casa. Entonces ahí empieza la comprensión. Enseñar la comprensión. El docente puede comprender la situación y trabajar y buscar las estrategias para tal fin. Y el último saber, vamos a admitir a... Bienvenido, profesor Víctor. La ética del género humano. Ahora tenemos esos 7 saberes. La ceguera del conocimiento, principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y, por supuesto, la ética del género humano. Usted dirá, cónchale, pero ¿qué es esto? Bueno, esa es la pregunta que vamos a hacer todos los docentes en el futuro, porque hacia allá vamos. Esto es algo mundial, no es algo nacional. Vamos a ver de qué se trata la ceguera del conocimiento. Yo de la lectura que hice de Edgar Morin, he resumido y recontrarresumido para poder bajar esta información o transmitir esta información o conectarnos con esta información. El primer elemento que me llamó la atención, fíjense aquí, se debe considerar el conocimiento como una interpretación limitada de nuestros sentidos. Ajá, y nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes con solamente vean y nos escuchen. Pero es algo mucho más amplio. El conocimiento debe involucrar el uso de los 5 sentidos. Y como estamos ahorita en educación virtual,
Ellos no nos ven, pero ven la máquina, a veces nos ven nuestra imagen. Nos escuchan, pero no nos tocan y no nos huelen. ¿Eh? Y mucho menos no utilizan el gusto. Pero fíjense que la interpretación está limitada a nuestro sentido. Y eso es algo que él considera que para poder afianzar el conocimiento debe haber una dialéctica entre los 5 sentidos, digámoslo así, o una interacción donde el docente pueda, o busque una estrategia tal que ayude al estudiante a través de los sentidos a adquirir ese conocimiento. Porque es un proceso de oler, como lo decíamos hace tiempo, no recuerdo, en una charla, una persona que vino aquí a Santiago. Cuando uno toma una copa de vino, uno la huele, ¿verdad? Suena, hace que suenen las copas, toca la copa, ve la copa, el color del vino, y eso él ya está interpretando algo. Otro de los elementos allí, la realidad y su conocimiento sufren una reconstrucción continua a medida que nuestras ideas evolucionan. Lo que les hablaba hace rato del telefonito y del teléfono, les hablaba del acetato de la música, pues. Los que escuchaban música con disco de 45, con disco de 78. Mi abuela usaba discos, le gustaban mucho los discos de 78, porque era la música de la época. Mi papá con el 33, nosotros ahora con el CD y con el MP3 y el MP4. ¿Ves? Pero no puede ser un elemento acomodaticio que yo me conforme con tenemos que incitar a nuestros estudiantes, impulsar en ellos la necesidad de investigar. ¿Ves? Y Morin claramente define, más adelante lo vamos a ver, que él dice que tenemos que ir caminando por archipiélagos de certeza en este mundo tan grande de incertidumbres. ¿Ves? Les recuerdo que el Morin es el papá del pensamiento complejo. Otro elemento que maneja es, entonces nosotros en el aula tenemos que ver la realidad y el conocimiento y ver de qué manera reconstruyo lo que yo en algún momento hice con un curso. Si en ese curso di una asignatura de ingeniería económica, por ejemplo, y utilicé una estrategia, yo a partir de una metaevaluación, recuerden que la metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Es decir, yo me siento cabeza fresca y veo y analizo cómo evalué a un grupo determinado en tiempos anteriores y hago como especie de una reingeniería y ahora trato de buscar los elementos más idóneos de esa evaluación que hice en ese momento y ahora hago otra forma de evaluar o aplico otra forma de evaluar y de cómo doy la clase. Otro elemento que él maneja es que hay veces en que las ideas pueden convertirse en dioses de una religión. Las ideas pueden convertirse en eso, religión. No cerramos a la interpretación a la luz de las nuevas ideas. Es decir, no aceptamos nuevas ideas. No aceptamos. Y eso es una condición, lamentablemente, que viene inmersa en nuestro plan educativo, en nuestro sistema educativo, está presente. Y más adelante veremos algunas cositas interesantes. Hay veces en que las ideas pueden convertirse en dioses. Si yo tengo una idea acerca de un fenómeno y viene otra persona y me dice que ese fenómeno no es así, sino que es de otra forma, me cierro a esa nueva idea. Y eso sucede mucho en la actualidad. No, yo no tengo celulares. Y, por lo tanto, nosotros como docentes no podemos aferrarnos a una sola forma de trabajar. No puede estar con el Zoom. No, que si no es presencial no me gusta. Bueno, señores, pero si no podemos presenciar, no podemos hacer más. La situación nos obliga a trabajar en la, por dar un ejemplo. Entonces no nos podemos aferrar a eso. Otro elemento que él maneja es, así como hay seres humanos, como no hay seres humanos falsos o verdaderos, tampoco deben haber ideas falsas o verdaderas. Hay ideas. ¿Ves? Hay ideas. ¿Ves? Cada quien asumirá su postura. ¿Ves? Entonces, cuando hay una idea en clase,
y el alumno manifiesta una postura, no es de una vez trancarle el camino, porque tu postura es de esa forma. No, tú tienes que aceptar que él tiene otra forma de ver las cosas y tú solamente lo que tienes que hacer es persuadirlo. Pero no puedes, vamos a, William Rojas va llegando. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Piensa que este pensamiento que escogí, perdón, los hechos son testarudos, los hombres lo son aún más que el otro elemento, este es el primer saber. Otro principio, los principios del conocimiento pertinente. Fíjense ahí, esto es muy interesante. Fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, pero no tenemos la visión del todo. Es decir, ustedes en bachillerato vieron 11 materias, 12 materias, 13 materias, y aquí también tenemos esa fragmentación, porque es nuestro sistema. Pero en el futuro, aunque ya en Venezuela se comenzó a trabajar en ese sentido, y por supuesto se critica mucho que lo que antes era matemática, física y química, ahora es ciencia natural. Pero ¿qué sucede? Eso tiene una razón de ser. Porque yo no puedo poner al muchacho a pensar solamente en matemáticas y no sabe de qué le están hablando cuando aplica un fenómeno. Por ejemplo, y se da mucho en el caso de la matemática 1, 2, 3 y 4. Y es en matemática 4 cuando él empieza a ver apenas para qué se aplica la matemática. Un estudiante de ingeniería civil, por ejemplo, apenas en matemática 4 cuando se da cuenta que existe una ecuación diferencial para calcular, o mejor dicho, una integral triple, que con una integral triple, con una integral doble, con una integral sencilla puede calcular el corte, puede calcular el momento o puede calcular la rotación. Ahí es que se da cuenta, o en vibraciones mecánicas, en ingeniería de mantenimiento mecánico, o industrial, o en transferencia de calor. Entonces, fíjense, el conocimiento no puede estar fragmentado, atomizado, en muchas áreas y sin saber para qué se usa. ¿Ve? Eso es educación del futuro. Otro elemento que él trabaja, es necesario tener en cuenta el contexto de los conocimientos para que tengan sentido. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante, porque a veces queremos dar contenido y no aplicamos el contexto. No es igual un estudiante de arquitectura de Cabima a un estudiante de arquitectura de Maracaibo es decir, su aplicación es distinta. Ahí tiene que ingeniársela tanto el docente como el estudiante. Entonces, hay que tomar en cuenta el contexto. Otro elemento del conocimiento pertinente, fíjense, conocimiento pertinente, ¿para qué? ¿Para qué? No fragmentar el conocimiento, tomar en cuenta el contexto. El ser humano es complejo y multidimensional, porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Entonces nosotros aquí solamente tomamos en cuenta lo racional. ¿Y dónde está lo afectivo? ¿Dónde está lo social? Lo psíquico, lo biológico. Todos esos elementos están allí escritos, pero tenemos que interpretarlo. Racional, bueno, porque viene para acá a recibir un conocimiento. Y el docente no puede estar solamente en conocimiento. Aferrarse a transmitir conocimiento tiene que ser afectivo de una manera u otra. No responder tan feo durante las intervenciones de los estudiantes. Llegó Andreina. No responder tan feo por la plataforma, por ejemplo, que se dan casos. Y eso aleja a los estudiantes. Eso aleja a los estudiantes. No digo que algún docente de acá lo ha hecho, para nada, al contrario. Nuestros docentes son muy respetuosos de nuestros estudiantes. Pero lo hemos visto con otras extensiones. Entonces, fíjense, lo biológico tengo que ver cómo es la persona biológicamente, cómo es psíquicamente, tratarlo por la plataforma o por el Zoom, que es un mecanismo que te sirve. En lo social y en lo afectivo. Entonces, para ello, para que esto se cumpla, o estos son elementos que deben cumplirse para que ese conocimiento sea pertinente y, por supuesto, debe ser reconocido. Otro elemento importante, es necesario enfrentar la complejidad. Fíjense, aquí aparece la palabra complejidad ya en el vocabulario. ¿Ve? Cuando son inseparables los componentes interdependientes de un todo. Todos los elementos que aparecen en una área o asignatura
ellos son interdependientes. Yo no puedo, por ejemplo, resolver un ejercicio de matemáticas si no tengo claramente lo físico, o viceversa. Y eso lo que hace que da origen a nuevas áreas. Entonces, en lugar de resolver, lo que se está es empeorando. Es decir, tengo matemática y tengo física y tengo química. Entonces, de repente aparece la electroquímica, física con química. Y la electroquímica es una ciencia aparte, es un conocimiento aparte. Entonces, se va creando como una especialización. Se van produciendo muchas especializaciones. Ya tenemos un montón de especialistas. Un montón de especialistas es lo que tenemos nosotros. Pero son elementos que nos sirven para ir trabajando en función de... Entonces tenemos, en este caso, tenemos que tener cuidado con la elaboración de contenido, adaptar los contenidos, incorporar las tecnologías, implementar la web, ya eso lo estamos trabajando, y hacer el monitoreo respectivo. Por supuesto, yo estuve indagando por allí y me llamó la atención mucho un documento que arrojó una gente de México, una fundación que se llama la Sexada, algo así, Innova Sexada. Y ellos proponen allí un conjunto específico de estrategias para las ciencias básicas, para las ciencias de la salud, para ingeniería y arquitectura, para ciencias sociales y para las ciencias económicas y administrativas. Entonces, un poquito adelante hablaremos de eso. En cuanto al segundo elemento, los principios del conocimiento pertinente, otro aspecto que hay que considerar es que el aprendizaje por disciplina impide ver lo global. Fíjense lo interesante de esto. El aprendizaje por disciplina impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la resolución de problemas. ¿Ven? Es decir, ese aprendizaje separado por materia impide ver lo global, pero es lo que tenemos, pero el docente tiene que estar claro en ese sentido. Es decir, navegar entre esas dos aguas. Navegar o trazar ese océano o cruzar ese océano de incertidumbre, pero pisando terreno firme. En este caso, pisando archipiélago de certeza, como lo dice Gamorín. Fíjense esta reflexión. El aprendizaje por disciplina impide ver lo global, es decir, no se ve el todo. Nosotros tenemos que ver tanto el todo como las partes. Tenemos que ser así, ver el todo y ver las partes. No solamente ver las partes o no solamente ver el todo, ver todo. Y todo significa ver lo global y ver lo local. Entonces aquí, en ese sentido, se diluye la responsabilidad individual en la solución del problema. Es decir, si el problema es de matemáticas y estoy de física, no, profesor, eso no es de matemáticas y esta materia física. Hay que enseñarlo al estudiante que no importa el área, el momento, el sitio o la condición. El problema es problema y debe resolverse. No, yo no vi esa materia. Yo no vi esa materia, yo no puedo hablarte de eso. Bueno, pero es que en nuestro sistema actual no se puede, pero tenemos que, por eso que dice, 7 saberes de la educación del futuro. Fíjense que a nivel mundial, ¿qué está de moda? Los diplomados es lo que está de moda. Y la gente tiende a ser diplomados de aquello porque necesita conocimiento. Es decir, que el Señor tiene mucha razón. Aquí, no se puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las partes. Blaise Pascal. Imagínense ustedes. Es decir, que está claro el Señor. Otro de los elementos de los que maneja Gamorín es enseñar la comunicación, la condición humana. No debemos olvidarnos de nuestra condición. Nosotros somos humanos, no somos máquinas. Es lo que manifiesta. Nos olvidamos de que cada individuo posee una identidad que debe ser respetada. Debemos respetar la condición de cada persona, bien sea presencial o a distancia. Nuestra identidad individual, asociada a nuestra identidad como especie, y la identidad social conforman un trinomio propio de la realidad humana. Es decir, nosotros como personas, como especie, como ser humano, y lo que este ser humano hace en la sociedad. Entonces, por otro lado dice, la animalidad y la humanidad constituyen nuestra condición humana. Muy interesante. Otro elemento que yo tomé allí, me parece interesante, es que existe una unidad humana y una diversidad humana al mismo tiempo.
Es decir, es una diversidad dentro de la unidad. Somos únicos, pero somos diversos. Es decir, yo no soy igual a mis compañeros de trabajo. Y ustedes no son iguales a mí. Pero como especie somos una sola. ¿Eh? Por un lado, la unidad de los rasgos biológicos del Homo sapiens, y por otro lado, la diversidad psicológica, la cultural, la social. Es decir, como seres humanos somos uno solo, una sola especie, pero en lo psicológico, cultural y social somos distintos. Comprender lo humano significa entender su unidad en la diversidad y su diversidad en la unidad. Egamorín dice, tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. ¿Eh? Otro elemento de los 7 saberes. Otro saber, la identidad terrenal. El destino planetario de los seres humanos es una realidad clave, hasta ahora ignorada por la educación, salvo algunas excepciones, donde acá se ha incluido en algunos elementos la preservación de la vida del planeta y todas estas cosas. Y en algunos países hasta se ha colocado en planes. Entonces, fíjense, el destino planetario de los seres humanos es una realidad que se ha ido ignorando por la educación. Las sociedades viven aisladas, olvidando que habitan en la misma residencia terrenal. Todos habitamos en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve el mundo y cada vez surge un país nuevo. Hace unas semanas atrás había un problema entre Armenia y, no recuerdo si era Armenia o Kosovo, uno de esas dos. Un país más. Y hay en muchos países gente que practican la segregación. Entonces, de repente el año que viene hay 188 países. Y dentro de 10 años habrán 190 países. Pero hay que tener claro de que habitamos en una sola patria, que es la Tierra, y no la cuidamos. Y el docente en el aula debe trabajar para tal fin. Así como estamos incluyendo en nuestros planes, en nuestra tesis de grado, que es importante, que es obligatorio, explicar procesos que tengan que ver con el COVID-19, deberíamos incorporar, cualquiera sea la asignatura, incorporar elementos que tengan que ver con la preservación de la vida en el planeta. Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos porque no entendemos la condición humana, ni tenemos una conciencia de interdependencia. Ella depende de nosotros, pero nosotros dependemos mucho más de ella. Y que nos llegue a nuestra tierra y considerarla como nuestra primera y última patria. Es decir, la patria para él no es Venezuela, ni es Francia, ni es Estados Unidos. La patria es la tierra y tenemos que cuidarla. Y debemos incorporar en los currículos esos elementos. El mundo está cada vez más devastado por la incomprensión. Egamorín. Otro saber, enfrentar las incertidumbres. Esta es la parte que me encanta. Enfrentar las incertidumbres. Cuando usted llega a un aula, usted tiene una incertidumbre y eso es bueno. ¿Cómo será esta sección? ¿Cómo serán mis estudiantes? ¿Estaré yo preparado para atender este grupo? No digamos preparado. ¿Estaré yo cumpliendo las expectativas de este grupo? Entonces, fíjense, él dice, las ciencias nos han dado mucha certeza, pero también nos han develado mucha incertidumbre. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, están trabajando ahorita en el Santiago Mariño y todos pensamos que es pedagogía. Pero es que no somos pedagogos. En algunos casos no somos pedagogos. En algunos casos ni siquiera manejo lo que es la pedagogía, pero eso no importa. Entonces tiene que saberse ubicar en si es pedagogía, si es pedagogía, si es hebegogía, si es andragogía, si es gerontología o gerontagogía o eutagogía. Entonces, bueno, entonces nuestros estudiantes son de 15, muchas veces de 16 años. Ahí sí hay pedagogía. No es pedagogía, es hebegogía. Entonces, por supuesto, la pedagogía tiene mucha amplitud porque involucra mucho más tiempo, desde los 7 hasta los 12 años. Pero ya un estudiante que esté 13, 14, 15, ya es ahí hay que comenzar la parte de hebegogía, con H. Hebegogía es la rama de la ciencia egógica que estudia el aprendizaje de los adolescentes.
Y de lo de la pedagogía, entonces ahí hay como una incertidumbre. Hay como una incertidumbre. ¿En dónde estoy ubicado? Estamos preparando nosotros un componente docente que involucre la ciencia agógica y además que involucre las modalidades de educación universitaria. Otro elemento que manifiesta la incertidumbre histórica, lo inesperado y la inestabilidad es irremediable en la historia humana. Eso ha sucedido. La historia siempre ha sido algo inesperado. Mañana, de repente, ayer, la semana pasada, Estados Unidos se salió del convenio con Irán de armas nucleares, pero pasado mañana a lo mejor, bueno, ya el presidente Biden dijo que iba a retomar las conversaciones. Es decir, esto es muy descambiante. Y ante temas tan importantes como eso no podemos estar alejados, no tenemos que estar al tanto de esa información. ¿Ve? De las relaciones entre otros países, aunque creamos que no nos interesan, sí nos interesan. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, las relaciones entre China y Rusia o entre Corea del Norte y Estados Unidos. Hay que saberlas, hay que conocerlas, porque eso nos atañe a todos. Otro elemento que él manifiesta allí, hay que aprender a enfrentar la incertidumbre cerebro-mental, lógica, racional, psicológica. Imagínense ustedes, todo estas palabras netamente de educación. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre cerebro-mental, la lógica, racional y psicológica. Nuestra sinceridad no garantiza esa certidumbre. El hecho de que sea sincero no quiere decir que sea real. Y existe límite para el conocimiento, en algunos casos. Él dice que siempre van a existir límites para el conocimiento, deben haber límites. Seguimos con eso de enfrentar la incertidumbre. Es necesario aprender a navegar, este es un pensamiento que él lo dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre, pero a través de archipiélagos de certeza. Y trazando ese camino de la incertidumbre, pero pisando terreno firme. Es decir, estar ubicado en el contexto, educación pertinente, educación real. Sepamos confiar en lo inesperado, confiemos en lo inesperado. Lo inesperado no puede ser malo, lo inesperado muchas veces es bueno, por lo general es bueno. Y debemos trabajar también con lo improbable, no con lo probable. Estos profesores les encanta cuando un curso todos son buenos. Eso es aburrido. Un curso que todos son de puros 20, eso es muy aburrido. Sinceramente, ¿de qué voy a hablar entonces? Si todo está pasado. El reto de un docente debe ser cuando los estudiantes no tienen buenas bases. Ahí es donde está la cosa buena. Se torna interesante el grupo, porque ahí vas a demostrar tu calidad como docente. Ese grupo se graduó por mí, o trabajé porque yo me enfoqué en ello, les dediqué mucho tiempo. Claro, eso son cosas, parece retórica, pero es lo que me ha pasado. Es lo que me ha pasado. Uno ve a una persona afuera que es médico o ingeniero y tal, y generalmente esos que son muy aventajados ni siquiera te saludan. Pero muchas veces los que te saludan son aquellos estudiantes que tienen un recuerdo de ti porque le dedicaste mucho tiempo. Y él te lo agradece. Ajá, otro elemento que dice aquí, la ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos y la estrategia permite modificar o anular cada acción emprendida. Es decir, aquí la estrategia es muy importante porque te permite hacer como una especie de reingeniería. Fíjense lo que dice Eurípides. Lo esperado no se cumple. Y para lo inesperado, un Dios abre la puerta. Es decir, confiemos en Dios para lo inesperado. Pero también debemos confiar en nosotros mismos y confiar en lo que yo creo acerca de lo que es lo inesperado y lo improbable. Bien, seguimos entonces. Enseñar la comprensión. Ajá, aquí aparece lo de la comprensión. Fíjense aquí. Enseñar al estudiante que comprenda, pero también debe el docente saber comprender. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos para salir de nuestro estado bárbaro. Tenemos un mundo bárbaro. Destruye a diestra y siniestra los recursos naturales, destruye a diestra y siniestra el hambre cero nunca llega. La ONU propuso que para el año 2030 deben cumplirse 17 objetivos.
17, el primer objetivo es poner fin a la guerra. Eso es bastante difícil. Ve, por ejemplo, no digamos Venezuela. África, el continente africano, salvo la República de Sudáfrica, salvo Argelia, salvo Egipto, pero los demás países africanos no la pasan bien. O Nigeria se salva, pero en Nigeria, a pesar de ser un país petrolero, la pobreza campea. ¿Pero por qué? Porque no comprendemos mutuamente lo que nuestro Estado es bárbaro. Cuando decimos nuestro Estado, es el Estado de todos los Estados. El Estado de Colombia, el Estado de Venezuela, el Estado de Estados Unidos, el Estado de Francia, los Estados como tal. Hay que estudiar la incomprensión desde sus raíces. Una educación para la paz. Es a lo que él hace referencia. La educación es un momento para practicar la paz. Nos creemos en el centro del mundo y todo lo extraño o lejano es secundario, insignificante o amenazante. Y eso se ve. No, lo que hace Santiago Marinho de Maturín, eso no sirve. No, aquí lo hacemos excelente. O lo que se hace con muchos países injustamente. Por ejemplo, mi papá me decía, por ejemplo, no te vas a comprar ese carro iraní, que ese carro, eso no sirve. O no te vas a comprar ese Orinoco, porque esos Orinocos son carros, son chinos, son malos. Por Dios. Si China es un país que ha llevado no sé cuántos satélites a la Luna, no va a poder hacer un carrito. Digo yo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que como es lejano, como es extraño, para mí es secundario. Y es más, hasta es insignificante o amenazante. Me amenaza. Entonces nosotros no podemos ver eso así. Nuestro mundo debe cambiar en ese sentido. Lo que es extraño o lejano, no debemos sentirlo como secundario. Debemos tomarlo y aprender de ese modelo. O lo consideramos insignificante, ¿no? Ellos hacen eso así, que lo hagan ellos así. O nos amenaza. Y eso no pasa, solamente no es en Venezuela, pasa en todo el mundo. Y este señor, Egan Morín, ha dado en la llaga a muchos sistemas educativos. La atomización del conocimiento, esa exagerada cantidad de disciplina, sin entender la globalidad. Es decir, cuando yo doy matemática, no, es matemática, pero el profesor debe buscar formas de que este estudiante, a través de un elemento tangible, real, aplique el conocimiento y asociarlo con otras ciencias, con otras áreas. Fíjense, esta parte es muy bonita. Nos creemos el centro del mundo y lo que es extraño o lejano para mí es secundario y no debe ser así. Eso no es fácil de desarraigar. Eso está en nuestra forma de ser. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de heterocentrismo. ¿Qué más manifiesta Morín? La ética de la comprensión es el arte de vivir que nos hace comprender de manera desinteresada. No espera reciprocidad, no hay que esperar nada a cambio. Y eso parece un elemento que es de la vida, pero es que la vida la educación está en la vida, no lo podemos desligar. No, eso es académico, no, señores. No es, si usted desliga la educación de lo académico o desliga la vida de lo académico, estamos mal. Entonces, tenemos el problema entonces de las universidades, que son unos antros, como unos antros. Ahí lo que es pura academia, pero está divorciado de la comunidad. Nosotros tenemos que estar en constante contacto con la universidad. Y esto ya lo decía el rector de la universidad, de lo que es ahorita el CUNY, lo que se conoce como el CUNY, que él decía que la educación no tiene ni edad ni tiene clase social. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir? Que tenemos que, cuando abramos un curso, llamemos a gente de la comunidad a que participen en esos cursos. No importa que no tenga un conocimiento o un previo, no importa que no tenga la edad, pero hay que buscar la forma de integrar la universidad hacia la comunidad y al mismo tiempo esa reciprocidad. Pero esta reciprocidad no se refiere a la que dice Moni que no esperemos. Yo no espero que nos agradezca si yo hago alguna cosa, si hacemos alguna cosa por la comunidad. Basta con hacer el bien sin mirar aquí. Él mismo dice, la verdadera mundialización llegará cuando seamos capaces de comprendernos. Cuando seamos capaces de comprender entre los países, entre nosotros mismos, entre nuestros estados de Venezuela, comprendernos en nuestra diferencia. Entonces ahí sí nos comprenderemos.
la ética del género humano. La democracia y la política deben estar encaminadas hacia la solidaridad y la igualdad, que aparece en nuestra Constitución. La ética no se enseña en lecciones de moral, para nada. Eso está en la conciencia de cada individuo. Y es parte de una sociedad. Esta parte es una joyita. Miren lo que dice aquí. La especialización del conocimiento mutila la posibilidad de una mirada global, pertinente y produce regresión democrática. Y eso se ve a diario. Se ve a diario. Entonces usted ve que la vacuna contra el COVID, ¿quiénes son los primeros países que se van a vacunar? Los que fabricaron la vacuna: Rusia, China, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí la especialización del conocimiento está mutilando la posibilidad de que sea una mirada global y pertinente. Y eso no es democrático. Eso es como que, bueno, primero ellos, después los demás. ¿Pero por qué? Porque solo los expertos deciden la aplicación del conocimiento. Esta es una cosa muy interesante y que a veces de repente me siento, no puede ser así, que no sé qué más. Bueno, pero es que tenemos que analizar. Otro elemento importante es que la humanidad es un concepto ético. Es lo que debe ser realizado por todos y cada uno. Eso es lo que para él significa la humanidad. La comunidad de destino terrestre nos impone la solidaridad. Entonces, fíjense de lo que habla este señor Morín. ¿Qué estrategia debemos trabajar nosotros desde el pensamiento complejo? Como dije antes, pensamiento complejo no es que eso es difícil, que eso es complicado, no, eso no tiene nada que ver. Fíjense lo que es para Morín la complejidad. Para Morín, ¿qué es complejidad? Año 91, desde que este señor viene trabajando con el pensamiento complejo. La mayoría de las ciencias abordaron el conocimiento de los problemas desde la especialización y la abstracción, reduciendo el conocimiento de un todo a sus diferentes partes, aplicando una lógica mecánica, lo cual no permite comprender para nada la integralidad de las problemáticas. En contraste, el pensamiento complejo plantea que los fenómenos deben ser analizados desde diversos puntos de vista. Ya vamos. Bueno, eso aquí pondrá como presentación. Hay que entrar de nuevo y como entrar aquí. Ya está. Ahí. Ahora sí. Estamos listos. Ajá. Entonces, bueno, allí vamos a quitar eso de ahí. Allí encontraste qué plantea Morín con el pensamiento complejo. Es decir, qué características del pensamiento tradicional. Conocimiento, mucha especialización, mucha abstracción, se ignora el todo. Solamente se ignora el todo y se ignora las partes. ¿Qué plantea el pensamiento complejo?
plantea que los fenómenos deben ser analizados desde varios puntos de vista. ¿Ok? Es una aproximación sucesiva hacia lo que es el conocimiento trascendente, hacia los límites del pensamiento lineal y reduccionista. Entonces yo preparé por aquí una estrategia, y esas estrategias casi todas se aplican, y estas estrategias las maneja esa fundación que dije, la Fundación Innova Sexal mexicana, desde el año 2003. Primera estrategia: aprendizaje basado en resolución de problemas. Un docente de un aula, para lograr que en sus estudiantes y en él mismo haya un enfoque complejo del pensamiento, debería utilizar estrategias que permitan el aprendizaje basado en resolución de problemas. Vamos a ver. Como por ejemplo, yo preparé un cuadro, pero ese cuadro se lo voy a deber. Se lo puedo hacer llegar después, cuando termine mi artículo científico que estoy preparando. Por aquí está. Las estrategias del pensamiento para pensamiento complejo. La primera estrategia, bueno, vamos a hablar de las características del pensamiento complejo. Y con relación al aprendizaje, se vuelve significativo. Ya con eso, ya puede descansar tranquilo Frederick Aswell. Es reflexivo, se logra transferencia de conocimiento, resuelve problemas, innova. Es decir, esos elementos deben estar presentes en este tipo de pensamiento. El aprendizaje, el participante, el estudiante, el aprendiz, la creatividad, la innovación, son elementos de los cuales deben estar presentes en nuestro vocabulario. Innova Sexal 2011 en la página 22. Pueden consultar ese manual en vía online. Entonces, fíjense, la estrategia número 1, aprendizaje basado en resolución de problemas. ¿Qué características tiene el tipo de estrategia? Bueno, la enseñanza y el aprendizaje están anclados a problemas específicos de un contexto en particular. Por eso es importante la educación pertinente. El problema sirve como estímulo para la aplicación de habilidades relacionadas con la comprensión y el razonamiento. Esta resolución de problemas implica la búsqueda de información. El estudiante tiene que buscar información, tanto el estudiante como el docente. ¿Cómo evalúo? Bueno, evalúo habilidades, y deben ser congruentes los mecanismos que el profesor utilice según lo que manifiestan Gibelli, Docci y Van der Bosch del año 2005, ¿no? Las habilidades de los estudiantes para resolver problemas se evalúan en ambientes auténticos de evaluación, por ejemplo, a través de tareas o problemas. Los problemas son novedosos para los estudiantes. De esta manera, los estudiantes podrán transferir conocimientos y habilidades. Se lleva a cabo el estudiante y el estudiante tiene que argumentar. Si no argumenta, no tiene vida. Las pruebas van mucho más allá de preguntas por conceptos separados. Se busca que el estudiante tenga conocimiento integrado, asocie ideas y conceptos relevantes. Son algunos tips que tienen que ver con la estrategia número 1, con esta estrategia. La estrategia número 2, aprendizaje basado en estudio de casos. Los casos deben contar con una historia. Se recomienda que se enfoque en un tema de interés más reciente, un tema actual, COVID-19, entre otros aspectos. Los casos presentan generalmente asuntos controversiales o dilemas. Debe estar contextualizado, no puede ser un problema de otro país, un problema local, regional, nacional. Puede ser latinoamericano, pero que tenga mucho sentido. En cuanto a la evaluación, entonces en este caso se razona desde episodios específicos. Hay que tomar en cuenta en este caso el estado cognitivo del estudiante, según lo que plantea Martínez Ferreira. La experiencia de nuevos modelos puede ser evaluada e incorporada por el aprendiz sin necesidad de la intervención de un experto. La experiencia de nuevos modelos puede ser evaluada e incorporada por el aprendiz sin necesidad de la intervención de un experto. Interesante. Otra estrategia,
desarrollo de pensamiento complejo a partir de la alfabetización académica. Algo así como lo que se hace aquí con los docentes y con los estudiantes. Hay que alfabetizar tecnológicamente y académicamente. Cuando damos propedéutico, estamos alfabetizando a los muchachos o a los que van ingresando. Por eso es que es obligatorio el propedéutico. Es obligatorio. Ustedes no se han dado cuenta que el estudiante que no viene a propedéutico o llega tarde, llega perdido, se anda perdido. Los estudiantes que están ingresando ahorita, afortunadamente van como 15. Estos estudiantes esta semana han estado en un curso preparatorio y a ustedes que manejan las herramientas de SAIA van a observar que van a ser distintos. A pesar de que a ellos generalmente se les da ese componente no, esa ayuda o esa herramienta SAIA, pero el problema ha sido que no se ha hecho seguimiento pertinente. En la actualidad, sí estamos haciendo ese seguimiento, porque hemos incorporado grupos de WhatsApp, hemos incorporado grupos de Telegram para aclarar dudas. Bien, entonces aquí, el desarrollo de pensamiento complejo, a partir de esa alfabetización académica, a ustedes tenemos que alfabetizarlos, lógicamente. Claro, aquí la palabra alfabetizar pareciera que fuese que el alfabeto, no. Alfabetizar es educar, es dar conocimiento, es transmitir conocimiento, es compartir conocimiento, es colaborar con el conocimiento, es conectividad con el conocimiento. O sea, todas las ramas del saber cultural, todas las corrientes pedagógicas de que usted pueda aplicar de conocimiento. Hay como especie de eclecticismo, pero en este caso particular hace referencia a la alfabetización académica o actualización académica, tanto del docente tanto al docente como al estudiante. En este caso, mantener una relación entre la lectura y la escritura a través del currículo. En la parte de evaluación, incrementar la motivación de los estudiantes hacia esos propedéuticos. Hay una comprensión profunda. Es decir, nosotros de aquí tenemos que enseñar a leer a las personas, si queremos ser muy drásticos. Enseñar a leer a las personas, a que interpreten los textos. Porque el problema está muchas veces que al estudiante le cuesta acudir los textos. La lectura no solamente se refiere a textos, ¿no? Me refiero a textos en la red y textos físicos. Pero hay que promover esa cultura de la alfabetización académica. El cuarto elemento, la cuarta estrategia, el aprendizaje basado en la experiencia. Por eso es interesante tener como docente a ustedes personas con experiencia en el campo del petrolero, personas con experiencia en las empresas eléctricas e hidroeléctricas. La mayoría de ustedes tienen experiencia en el campo petrolero, otros tienen experiencia en el campo de las hidrológicas, el profesor Henry, el profesor Luis Barbera, el profesor Jesús Macán tiene experiencia en el campo de la construcción, comprobada, el profesor Ricio en el campo petrolero, Edwin en el campo, y Julio en el campo de la petrolera, Julio Nava también en el campo de la educación y en el campo de la industria, y muchos de ustedes, que se me escapa el nombre, Luis Zulay tiene experiencia en el campo educativo, personas con comprobada experiencia para poder llegar a los estudiantes a través de esas experiencias. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de esto del pensamiento, una estrategia que esté basado está basada en experiencia, exige la intervención de 3 factores. 1, el intelecto; 2, los sentidos; y 3, las emociones. 3 elementos que están totalmente ligados. Cuando el docente cuenta sus anécdotas acerca de lo que sucedió en tal o cual empresa, ¿ve? Y lo pone como ejemplo, eso al estudiante lo llama mucho la atención, demasiado. O cuando le das el ejemplo de personas importantes, por ejemplo, cuando ustedes quieren, yo quisiera que le dieran la cara a los arquitectos,
no puedo aplicar un trabajo para matemáticas. Debo aplicar una, como que la señal como que se ve. Creo que sí. Yo no puedo aplicar una estrategia, le decía acerca en relación a las herramientas virtuales, el aprendizaje basado en el uso de las TIC, que nuestra plataforma tiene una diversidad, una variedad de formas de evaluación. Está el foro, está el chat en directo, está los cuestionarios, selección simple, está la wiki, está... Es decir, tenemos que tratar de utilizar la gran parte de esas estrategias. Entonces, claro, la efectividad de este e-learning depende de la diversidad, depende de la calidad de la plataforma. No enseñar, sino en cómo está configurada y los elementos que ofrece para ese aprendizaje. Y por supuesto, nosotros cumplimos una cosa, que es que estamos preparados para la resistencia al e-learning. Hay profesores que se resisten al e-learning, se resisten, no quieren hacer el componente docente a distancia, se niegan. Pues no, señores. Estamos hablando del analfabetismo tecnológico. Analfabetismo tecnológico. Un docente que se niegue a recibir formación en educación a distancia, virtual, está fomentando su propio analfabetismo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que ir hacia allá. Tenemos que tratar de que todos nuestros docentes manejen educación a distancia, ¿ve? Virtual. Ya que es un elemento que aparece allí de las nuevas estrategias, de estas estrategias basadas en el e-learning. Porque es que además tú puedes utilizar una plataforma, me imagino los profesores que dan clases en Lugo, los profesores que dan clases en el ITC, ¿cómo están haciendo? A través de WhatsApp solamente. ¿Por qué no utilizan el Classroom? Que es una herramienta gratuita. Y en nuestro caso, Santiago Mariño, el Classroom podría utilizarse, pero como un elemento aparte, no como un elemento para evaluar, solamente para dar información, no para evaluar. Ojo con eso. Ojo con eso, no es para evaluar. Eso es una plataforma aparte que usted puede manejar a su gusto para tener un almacén como una especie un estante para guardar evaluativo, para guardar las notas, y que como está en la nube, usted no recurre, no tiene que estar buscándolo en físico. Pero es una alternativa. Que usted tenga un link que pesa mucho, un video, y lo pone allí, y usted le da el link para que ellos lo busquen. Es decir, lo puedo utilizar, pero no es por ahí que va a evaluar. Ni tampoco va a evaluar por WhatsApp. La herramienta donde se colocan las notas es allí, en la plataforma. Es allí donde va a colocar las notas. Y después de allí las pasa al instrumento para hacer alimentado en el sistema de SWINCE, el de Santiago Mariño. Y por favor, traten de colocar las notas en la plataforma, porque es que el muchacho se pierde. Y pregunta, y pregunta, y pregunta. Y de tanto preguntar por un solo profesor, que el profesor ya hasta lo ven mal, tanto aquí como fuera. Estrategia 6. Aprendizaje interdisciplinario. La palabra interdisciplina significa, hay varias cosas. Está la inter, la trans y la multi. Interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Esos son elementos claves del pensamiento complejo. No es solamente evaluar matemático, evaluar físico, química aparte, no, una ecuación, pero tenemos que hablarle para que sirva la ecuación electroquímica, un balanceo de método de electrón, un balanceo de una ecuación redox. O cuando uno da concreto, cuando yo doy concreto armado, yo le saco la ecuación de segundo grado. Aquí tiene la ecuacióncita que ustedes odiaban en tercer año. Miren, la tenemos aquí, la vamos a usar para calcular a cero. Increíble. Es decir, de buscar navegar entre esas disciplinas, navegar entre todas las disciplinas. Desde el que da deporte, el muchacho debe conocer la geometría de la cancha, y cuando aplica la geometría de la cancha está viendo matemáticas. O cuando el balón es un elemento esférico y él debe conocer cuál es el peso de ese balón. O no lo conoce. Si no lo conoce, estamos mal. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto debe medir en volumen? Para que él sepa cuando un balón es reglamentario o no. O entonces no se puede aplicar la interdisciplinaridad, sí se puede aplicar la interdisciplinaridad. Estrategia 7. Bueno, para poner en práctica esta estrategia número 6,
diagnosticar saberes previos del estudiante. En el caso de deporte, hay que saber si sabe calcular volumen. Entonces, por mira, la profesora Mayrin no sabe, a lo mejor no conoce mucho de lo que es volumen de un cuerpo, pero a lo mejor puede decir, mire, profesor Pixio, usted le podría dar a los muchachos el volumen de una esfera, porque no se acuerdan de bachillerato, el volumen de una esfera para que conozcan cómo calcular el volumen del balón de voleibol, del balón de básquet. Qué interesante. La estrategia 7, el aprendizaje colaborativo, que es un elemento primordial de la educación a distancia. Según Casanova 2008, aquí se forman grupos de trabajo y se identifican cuatro fases. Y el inicio, que aporta la construcción de un ambiente propicio, intercambio de ideas, la negociación y la aplicación de esta fase en los estudiantes. Cuando se hace referencia a la evaluación, según Gómez Tirado, el estudiante participa, hay flexibilidad en cuanto a la participación y secuencia de las fases en función de la dinámica que se maneje y entre otros aspectos. En la estrategia número 8 es el aprendizaje basado en tareas o proyectos de investigación. No es solamente exámenes, sino que tengo que buscar esa aplicabilidad de esa disciplina a problemas reales. Además de la estrategia número 1 y la estrategia número 2, yo puedo aplicar esa estrategia, la estrategia del aprendizaje basado en tareas o proyectos de investigación, lo que llamamos nosotros API. No se trata de ese proyecto que se ve en noveno semestre. Yo puedo incorporar en mi asignatura, por llamarla de alguna forma, no me gusta llamarla asignatura, preferiría llamarla área de conocimiento, unidad curricular, para no entrar en detalle. Se debe, ¿es para qué? Para desarrollar a los estudiantes la toma de conciencia acerca del aprendizaje que pueden adquirir. Ellos a veces se ponen barreras. Hay que decirles a ellos que ellos pueden aprender esto y mucho más. Pero eso es como se logra a través del aprendizaje basado en tareas o proyectos de investigación. Tal como se hace aquí en Santiago Maguillo con el laboratorio de física. Ellos se dan cuenta de que pueden ir mucho más allá. Para evaluar, ¿qué se evalúa en ellos? La manera como se reflejan los aportes que ellos hacen. Uno se da cuenta si es copiado o no es copiado. Uno se da cuenta cuando es copiado o no. Entonces, ahí uno evalúa la forma como el estudiante refleja ese aporte. Y creo que es la última estrategia, que es la estrategia número 9, de aprendizaje basado en el uso de la imagen. Este tipo de estrategias se usa mucho en arquitectura. Mucho. Y escribir también. Cuando usted me ha tocado, yo tengo una forma muy particular de motivar a mis estudiantes del puente, por ejemplo. Cuando usted les muestra la primera clase, les muestra la historia del puente, pero no hablando, como tú y yo ahorita, que aburro. Me refiero a cuando usted le... Dice que estoy silenciado, ya no estoy silenciado. Entonces aquí, para ir terminando esta reunión, el internet está inestable, dice aquí. La estrategia 9 es el aprendizaje avanzado en el uso de la imagen. Y les decía que se usa mucho en arquitectura, pero mucho. Entonces yo les hablaba de que yo motivaba a los muchachos del puente cuando les mostraba esa cantidad de puentes desde la historia, de la prehistoria, los babilónicos, los sirios, los asirios, los puentes de la era romana, los puentes de la época del nacimiento, y llega hasta el puente del lago, sobre el lago, y ahí termina ya enamorado de la asignatura. Igual hacen las profesoras profesores de arquitectura, con la historia de la arquitectura 1, 2, 3 y 4. Y ellos hasta se definen, se van por una corriente del pensamiento, por la gestal, se van por el pensamiento conectivista, se van por el pensamiento ecléctico. Algunos arquitectos son eclécticos. Hablo de las asignaturas de esas áreas porque son las de las cuales yo soy coordinador. Entonces, fíjense lo importante que es la imagen para la enseñanza, en este caso, para la arquitectura y alguna ingeniería.
Entonces nosotros, para finalizar, está un pensamiento de Ella Morín. Los invito a que lean a Morín. No es fácil de tragar, pero uno lo lee poco a poco. Yo leo y vuelvo a leer y muchos textos. Y les aviso que en el futuro la educación debe ir encaminada por esta senda. No podemos seguir, claro, nosotros tenemos que trabajar por disciplina, es verdad, pero lo que no podemos es hacer un monumento a la atomización del conocimiento. Pensar que como yo sé matemática, no sé más nada. Lo mío es matemática. Lo mío es medicina, claro, ya esas son cosas distintas. Pero que ya eso es una carrera. Pero uno tiene que tener una formación integral. Se refiere a la visión del mundo. No estar separado que el conocimiento no nos separe. Porque entonces esa especialización crea dioses, los dioses del conocimiento. Entonces, para que un conocimiento sea pertinente, la educación debe evidenciar el contexto, la pertinencia, lo global, no debe escapar lo global, ver las partes y ver el todo. No ver el todo y no las partes, o no ver las partes y no el todo, no, ver lo global. Lo multidimensional, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad. Son tres elementos que yo puedo trascender desde mi asignatura, que a veces la considero mía, muchas veces, yo puedo trascender de mi disciplina a otra disciplina y puedo desarrollar proyectos interdisciplinarios. Cuando un arquitecto diseña un edificio, él no trabaja solo, porque él trabaja solo cuando está aquí, pero cuando está en la vida real, tiene que reunirse con el ingeniero mecánico, con el ingeniero eléctrico, con el electrónico, con el de suelo. Es una inter y transdisciplinaridad. Él no puede trabajar solo, a menos que sea un doctor en arquitectura y maneje. No, eso no existe. Él tiene que solicitar ideas del ingeniero de suelo, del estructural, del mecánico para los ascensores, del electrónico para los detectores de humo, del eléctrico para la parte del cableado eléctrico, del suelo para ver dónde va a fundar, cómo es el suelo, dónde va a fundar la estructura, del estructural para que le calculen las vigas, las columnas, del geodesta para ver cómo es el suelo y analizarlo con el ingeniero del suelo, del ingeniero, bueno, algo así es lo que se busca. Nosotros aquí, por supuesto, lo tenemos que hacer y debe aparecer en los planes y programas, en la planificación. La planificación, el formato sigue siendo el mismo, solo que ustedes, por favor, deben incorporar tecnología, deben incorporar los elementos propios de la plataforma. Por favor, coloquen los chats, interactúen con los muchachos, no le den malas respuestas, den respuestas acordes, respuestas de docentes profesionales preparados como ustedes, docentes de calidad. Nosotros tenemos docentes de calidad, tanto en lo académico como en lo personal. Como personas, son excelentes personas, comprensivas hasta más no decir, y que son muy bien valorados en otras extensiones. Por supuesto, nosotros estamos por aquí a entera disposición. Les estaremos informando acerca del próximo taller, que realmente no es un taller, es como una clase virtual de evaluación. No quise redundar en cuanto al formato, ya ustedes lo conocen, tienen los tres elementos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Eso viene de la ONU, de la UNESCO del año 91, y tenemos que ir innovando y buscando nuevas formas. Hasta tanto Dirección Nacional no cambie el formato, no podemos. Lo que sí pueden cambiar son los instrumentos. El instrumento no es una prueba oral, a menos que tú le hagas una prueba oral vía WhatsApp. No puede ser una operación funcional, puede ser una wiki. O sea, tienes que colocar allí, mencionar allí en el formato de evaluación qué instrumento vas a utilizar, qué técnica. ¿Ya? Tanto en la planificación del contenido como en la planificación de la evaluación.
Entonces, el próximo encuentro, no tengo la fecha definida, estaremos hablando de un poquito de evaluación, recordar algunos elementos de la evaluación y recordar información anterior acerca de la evaluación. Nosotros vamos a tratar de buscar temas nuevos que tengan que ver con la evaluación para que ustedes lo puedan. Si tienen alguna pregunta por allí, la pueden hacer de una vez. Alguna pregunta que ustedes tengan, por favor. Pregunta. ¿Quién tiene alguna pregunta por allí? ¿Quién tiene pregunta? ¿Quién tiene pregunta? ¿Alguno que va a preguntar algo? ¿Ah? ¿Quién tiene alguna pregunta? En la última parte no se escuchó nada. Sí, ajá. Profe, Dígame. profe, me imagino que la presentación esa la va a enviar por correo, ¿no? Esa información yo se la vamos a enviar por correo para que la tengan allí. Y esta información, no prepare así mucha información relacionada con la planificación, que ustedes la manejan. Y el formato sigue siendo el mismo, solo que, como decía, debe incorporar elementos propios de la educación a distancia, elementos propios de la educación virtual. Como les decía, yo no puedo planificar allí un interrogatorio. Imagínate un interrogatorio, en la herramienta es el foro, y el interrogatorio es oral, a menos que usted lo haya con un mensaje de voz. Pero, es decir, adaptar los instrumentos a la vida, a lo que está sucediendo. ¿Ok? No puedo estar inventando instrumentos locos. La wiki, les hablaba de todo lo que aparecen allí en la plataforma. Traten de no siempre utilizar la misma forma de evaluar para los tres cortes. Diversifique su forma de evaluar. Es lo que nosotros pedimos acá. Eso sí, tomando en cuenta el tipo de asignatura. En matemática cuesta, ¿no? Pero hay asignaturas que se permite, se puede dar ese caso de que puede utilizar una diversidad de formas de evaluar. A través de proyectos, de proyectos de aula, muchas herramientas que se pueden utilizar para evaluar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Quién tiene otra pregunta por allí? Profe, pero en la reunión pasada, la ingeniero Maigualida nos habló de que iban a hacer un nuevo formato para hacer la planificación. No sé si ahora usted está diciendo que podemos utilizar el mismo. Entonces no sé cómo quedamos, con el viejo o con el que supuestamente lo van a hacer. O sea, como van a cambiar supuestamente varias cosas de la página, entonces ella dijo que iban a cambiar también la forma de cómo hacer la planificación. Y yo dije hace rato que estaba esperando instrucciones de mi jefe. Él fue lo que dije, estaba esperando instrucciones para hacer ese cambio. ¿Ya? Estamos esperando las instrucciones necesarias para ejecutar el cambio de formato. ¿Ya? Pero lo ideal es que incorporemos siempre las estrategias de evaluación más acordes a la educación virtual y no quedarnos con las estrategias de educación presencial. Cuando cambie el formato, la jefa no tiene que autorizar para hacer ese cambio. ¿Alguna otra pregunta? Porfa. Alfredo, profesor Alfredo. Yo les voy a hacer llegar este formato, esta presentación al correo. Y en próxima fecha le estaremos diciendo que no puede pasar de la semana que viene, tiene que ser por lo menos miércoles o jueves, tiene que ser lo más pronto posible, de lo que es la evaluación. La evaluación en la educación virtual. Ya todo lo que han hecho el componente docente ya manejan gran parte de esta información. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta por allí? La cuestión aquella que habían dicho que nos iban a dar, que sea un diplomita o algo que habíamos hecho en componente docente. No sé, todavía no he visto nada. Bueno, tengo otra pregunta, pero es para la abogado Francis, que la veo por aquí. Quería preguntarle, no, o sea, la cuestión está del horario, que me dijo que me iba a enviar el horario este fin de semana, lo del intensivo, ¿ves? Sí. Y que se recordara de los dos casitos que tengo, de los dos estudiantes, que se llama Harold y el otro que se llama Iván Marrugo. Sí. Lo que pasa es que esos Por estudiantes, favor, para que... ya esto no tomamos nota. Lo otro que te dijo era de quién, de la, aquí hizo referencia, no recuerdo. Hizo referencia a... O sea, no sé si me están copiando. Sí, bien. Dígame. Dígame. El horario, sí, Jacqueline los está elaborando. Jacqueline está elaborando los horarios, los formatos de horario de clase. Recuerde que son 18 semanas y esas 18 semanas se distribuyen en 4 semanas de clase. En el caso de las horas... Se llama Harold y el otro que se llama Iván Marrugo, que no sabemos de qué se... Sí, esos son internacionales, pero tenemos que buscar hoy ahora con Maracaibo, que son los que tienen esa matriculación. Respecto a los horarios, sí, la profesora Jacqueline los está elaborando. Comenzó ayer a elaborar. Tenemos que esperar que se consolide la nómina de intensivo y entonces enviarle los horarios pertinentes. Recuerden que esto varía de acuerdo a las horas que tenga la materia. Tiene 5 horas, tiene 4 y tiene 3. Entonces, ahí en el horario especifica las horas de conexión, las horas mínimas de conexión. Profe Landel, ya que usted está ahí, que yo recuerde, matemáticos son 4 horas a la semana. No sé, estaba viendo por ahí que me habían dicho que era 5, pero estoy con la duda. Y que yo recuerde son 4 horas semanales. Matemática 2. La matemática 1 sí son 5 horas semanales. No, la matemática tiene 5 horas. Todas las matemáticas son 5. Sí, la matemática tiene 5 horas y la física también tiene 5 horas. Solo que yo recuerde. Que yo recuerde antes, matemática 1 era la que tenía 5 horas, la 2, la 3 y la 4 tenían nada más 4 horas. No, todas tienen 5, profe. Estoy haciendo mención de eso. No, todas tienen 5 horas. Esas 5 horas se multiplican. Ok, está bien. Sí, 8, queda, ¿no? Que yo tenía tiempo que... Lo que pasa es que yo tenía tiempo que no daba la 2, pues. O sea, no daba la 2 y como me la colocaron ahorita en intensivo, por eso es que estoy con la duda. Toda esta materia, por razones de peso curricular, deben tener 5 horas. Y el peso en el sentido de la importancia académica. La que tiene 4 horas es álgebra. Álgebra 1 y álgebra lineal tiene 4 horas. Algunas materias tienen 4 horas, pero la matemática y la física y la química, que tiene laboratorio, tiene hasta 7 horas. Pero circuito eléctrico y estas cosas. Pero matemática tiene 5, física tiene 5. 1, 2, 3, 4 y la 1 y la 2. Entonces esas horas se multiplican por 18 semanas que dura un semestre y esas se dividen entre 4 semanas y luego entre 5 días, de lunes a sábado. Y eso te da el número de horas semanales, el número de horas diarias que debe estar conectado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? El horario, la profesora Jacqueline los está elaborando en este instante. Está en esa, quizás en la próxima semana se lo debe estar enviando. Ojalá. ¿Alguna otra pregunta? Apenas tenemos 3, 6, 2, 4, 7, 9 docentes. Deberían estar conectados por lo menos unos 30, 40. Entonces, bueno, sabemos que la condición de la atlética aquí es bastante difícil. Este formato de planificación nos va a ser entregado ¿por dónde? Sí, hablamos de eso hace ratico y dijimos que estoy esperando que la jefa nos autorice y nos envíe, nos haga llegar el formato nuevo. Aún no lo hemos recibido, pero ella lo está consultando. Vamos a esperar a ver y se le estará enviando en los próximos días. Alfredo dice que no se escucha nada. La conexión, ya la verificamos, no se escucha, ya la verificamos, no se escucha nada. Dice Víctor Molina, la conexión está muy mala. Y la profesora Francis le contestó al profesor Ricio que sí, profesor Ricio, ya los casos se canalizaron, los casos de Marrugo y el otro. Estamos esperando que Maracaibo nos conteste. El profesor William está por allí.
Profesor Rivero, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Ah? de planificación, yo lo hice ahí. No ¿Cómo? sé si que a lo mejor no se lo enviaron, no sé, estoy con la duda ahora. Porque yo hice la planificación del curso de verano con el formato que me. Sí, nosotros entendemos eso. Nosotros, lo que sí necesitamos que en la planificación hagan mención de una herramienta que sea virtual. No puede ser una herramienta para educación presencial. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, los esperamos para el próximo encuentro, que estaremos hablando de evaluación. Pero yo siempre trato de incorporar cosas nuevas. Esta información que manejé hoy, ¿en alguna parte la han escuchado? ¿En otro curso, en alguna parte han visto esa información de los 7 saberes de Morín? Pregunto. ¿Ah? No lo habíamos. Ok. Bueno, eso, tenemos que estar preparados para tal fin, para eso. Yo sí, Víctor. tácitamente, sí, sin saberlo, pues, muchas de estas estrategias yo las he estado aplicando en mi curso, pues. En Sí. cuanto que sea la La imagen. universalidad de los conocimientos, etcétera, etcétera, sí he estado aplicando un poco. Sí, la integralidad del conocimiento. El arquitecto tiene que conocer mucha historia, ¿verdad, Alfredo? Conocer mucha historia, conocer mucho de las imágenes, conocer mucho de otras problemáticas, de otras ciencias. Porque el arquitecto tiene un conocimiento global para hacer un diseño, tiene la cultura, la psicología de la persona. O sea, no es tan fácil ser un arquitecto. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Incluso hasta... Dígame. Diga, profe, diga. Incluso hasta el uso adecuado, ¿no?, del ambiente, el cuidado con el ambiente, el sistema, todo eso se aplica en la que estamos resolviendo problemas de arquitectura, pues. Sí, claro. Por eso es que no es fácil ser arquitecto, como dije anteriormente. Requiere mucho esfuerzo y conocer mucho de otra disciplina. Aquí se trabaja mucho la y la interdisciplinariedad y por supuesto la multi. Esos tres elementos son característicos del pensamiento complejo. Y nosotros tenemos que ir poco a poco deslastrándonos de la especialización. Es decir, yo soy experto en esto. No es bueno. Conozco de eso, pero no soy un experto. La experticia es buena hasta cierto punto, pero eso nos encasilla, ¿ves? Encasilla a la persona. Entonces, pero claro, es una visión futurista. Es una visión futurista. Y, por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararlos a ustedes para tal fin. Así como lo preparamos para educación virtual, por supuesto, tenemos que prepararlos para la educación del futuro. ¿Algún otro planteamiento, interrogante? ¿Ah? Para despedir. De mi parte, no hay pregunta. Ok. Profesor William, profesor Víctor, profesor Ricio, profesora Morelli. Bueno, entonces nos vemos en el próximo encuentro. Esperamos que haya más personas, más docentes, para el próximo encuentro que trataremos de evaluación. Hasta luego. Entonces, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.